días. Aquí estamos de nuevo, esta vez para ver una presentación relativa a la narración. Bien, la definición de narración la habéis tenido que oír a lo largo de vuestra vida pues muchísimas veces. Mirad cómo resulta conocida. Es un texto en el que se cuentan los sucesos reales o imaginarios que le ocurren a unos personajes en un lugar y un tiempo determinado. Como digo, ya conocéis esta definición, pero no por ello es menos importante. ¿Por qué? Pues porque en esta definición aparecen todos los elementos que un texto debe tener para que sea considerado como una narración. Es decir, tiene que tener unos sucesos, unos personajes, un lugar y un tiempo determinado. ¿De acuerdo? ¿Cómo pueden ser las narraciones? Pues pueden ser literarias si son elaboradas, pensadas con un fin estético, ¿no? Se cuida su lenguaje, su estructura y bueno, pues suelen adoptar géneros como la novela, el cuento, la fábula, ¿vale? Mientras que las narraciones no literarias son más espontáneas, menos elaboradas y se refieren generalmente a sucesos y anécdotas de la vida cotidiana. La estructura de las narraciones, tanto si son literarias como no literarias, suelen ser siempre las mismas y digamos que está dividida en tres partes. En primer lugar, presentan un planteamiento donde aparecen los personajes, el lugar y el tiempo en el que se desarrollan los hechos. A continuación viene el nudo, donde se introduce y desarrolla el conflicto de la narración y terminan con un desenlace que constituye la solución al conflicto planteado. ¿De acuerdo? Esta es la estructura lineal más común y más conocida de la narración, la que sucede atendiendo al planteamiento, al nudo y al desenlace. Bien, ahora vamos a detenernos un poquito más en los elementos de la narración que hemos dicho anteriormente en la definición, añadiendo alguno que otro más. Fijaos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que toda narración tiene un autor y que tenemos que tener mucho cuidado en no confundir la figura del autor con el siguiente elemento de la narración, que es el narrador. El autor es la persona real que escribe el relato. Es el creador, existe en la vida real y tiene un número concreto en el carnet de identidad. Sin embargo, no sucede lo mismo con el narrador. El narrador es el personaje que cuenta los hechos y aporta el punto de vista. ¿De acuerdo? El narrador nunca existe, nunca. Ni siquiera cuando estamos escribiendo una biografía o una autobiografía en primera persona. Siempre que escribamos un texto narrativo estamos ficcionando, aunque hablemos de la realidad. Os pongo un ejemplo, si yo, Isabel, escribiera un relato sobre lo que me sucedió ayer en el autobús camino del trabajo, esa Isabel, que en el relato sería narradora y se subiría al autobús, en realidad no existiría. Sería una especie de trasunto de mí misma, ¿no? Todo lo parecido a mí que yo quisiera, pero no sería yo misma. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre autor y narrador. Si nos paramos más detenidamente en la figura del narrador, podemos decir que existen dos tipos. Uno interno, que se expresa en primera persona, participa en la acción o es testigo, puede coincidir con un personaje, ¿verdad que sí? O un narrador externo, que cuenta los hechos desde fuera en tercera persona y se llama narrador omnisciente. Este narrador, aunque no está presente dentro de la historia, conoce muy bien a los personajes, sus acciones, incluso sus pensamientos más íntimos. El siguiente elemento de la narración son los personajes. Desde luego son fundamentales, ¿verdad? Son quienes realizan la acción y desarrollan los hechos. Y se pueden dividir atendiendo a dos clasificaciones. La primera según intervengan en la acción. Los principales serían los más importantes, ¿no? Y habría que distinguir entre protagonista y antagonista. Normalmente el protagonista es aquel que reúne los valores con los que nos sentimos identificados los lectores. Tradicionalmente al protagonista siempre se le atribuían valores positivos y el antagonista es el personaje que da el contrapunto al protagonista. Es muy importante porque es el que se enfrenta a él o el que le supone un conflicto y tradicionalmente venía siendo el malo del relato, el malo de la película, ¿verdad? Luego aparecen los personajes secundarios, que son todos aquellos que participan en menor grado en la acción. ¿De acuerdo? Esta primera clasificación es muy sencilla entre principal y secundario. Y luego pues tenemos otra clasificación más que bueno, atiende a las características de los personajes, que pueden ser múltiples o colectivos o personaje tipo. ¿Qué es un personaje múltiple o colectivo? Pues normalmente el protagonista de un relato suele ser una persona, pero hay veces que el protagonista del relato es un grupo de personas. Por ejemplo, hay una obra muy famosa de Lope de Vega que se llama Fuente Ovejuna y que el protagonista es todo un pueblo cordobés que se revela
contra el gobernador que cometía actos injustos para el pueblo. Entonces ahí no hay un personaje que destaque sobre otro, es todo el pueblo el que protagoniza la historia de Fuente Ovejuna, ¿de acuerdo? Y por último tenemos un personaje que vamos a llamar personaje tipo, que es aquel personaje sencillo, propio de los cuentos. Es un personaje muy previsible, o es bueno, muy bueno, buenísimo, o es malo, malísimo. Es aquel que pues nosotros como lectores podemos adivinar cómo va a actuar, porque es un personaje muy sencillo que no evoluciona a lo largo del relato, ¿de acuerdo? Las novelas contemporáneas, actuales, normalmente incorporan personajes mucho más complejos que van evolucionando a lo largo del relato, que en un capítulo aparecen de una manera y luego en capítulos posteriores vemos que han sufrido un aprendizaje y se comportan de otra, ¿no? Es decir, los personajes tipos son propios de la literatura tradicional, de la literatura infantil y bueno, pues de relatos más sencillos, podríamos decir. El siguiente elemento de la narración es el argumento. Sin argumento no hay narración, ¿eh? El argumento es la sucesión de hechos que le ocurren a los personajes. Si no hay acción, no hay nada que contar y por lo tanto no podríamos constituir un relato. Por otro lado está el espacio, que es el lugar donde ocurre la acción. Y el espacio puede ser real o ficticio, ¿vale? Real pues puede ser en Madrid o ficticio puede ser en Narnia, por poner un ejemplo. Por último y no menos importante está el tiempo. El tiempo es un elemento muy importante en la narración. El tiempo es el momento en el que ocurren los hechos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues a esta definición podríamos darle el nombre de tiempo externo, pero tenemos que tener mucho cuidado porque existe otro tipo de tiempo dentro de la narración, que es el tiempo interno, que es la duración que ocupa el relato, ¿de acuerdo? Mirad, voy a intentar definirlo de otra manera para que veáis bien las diferencias. El tiempo externo es la época o el momento en el que se sitúa la narración. Puede ser explícito o deducirse del ambiente, personaje o costumbre. Por ejemplo, yo puedo inventar un relato cuyo tiempo externo sea la Guerra Civil Española, ¿vale? Y luego, pues el tiempo interno sería el tiempo que duran los acontecimientos narrados en la historia del relato. Por ejemplo, 3 días en la casa de unos cordobeses durante la Guerra Civil Española. Ese tiempo interno serían 3 días y el tiempo externo, pues la guerra civil, como acabamos de comentar. Espero que con este ejemplo se haya aclarado algo más, ¿no? Estos conceptos. Por último, el orden de la narración también es importante tener en cuenta porque hemos dicho que la estructura normalmente era de planteamiento, nudo y desenlace, pero no siempre tiene que aparecer en ese orden. Si primero aparece el planteamiento, después el nudo y el desenlace, tenemos un orden cronológico lineal. Es el orden natural, en el cual, digamos, se cuentan los hechos como van sucediendo en el tiempo. Pero a veces nos encontramos que un relato comienza in media res. Eso significa que comienza por medio del relato, es decir, se narran primero los hechos más importantes y después se rememoran los anteriores y se cuentan los posteriores. Un ejemplo, abrimos una novela y aparece un individuo muerto. A partir de ahí se produce una investigación para ver cómo se ha sucedido ese acontecimiento e incluso se cuentan las consecuencias de esa muerte. Es decir, hay saltos hacia atrás y saltos hacia adelante, pero lo importante es que el relato empieza en mitad de la acción, con la aparición de un muerto, ¿de acuerdo? También puede ser que aparezca la narración a partir del final o del desenlace. Imaginad que comenzamos a leer un libro donde vemos que hay un personaje que entra a prisión, ¿vale? Y a partir de ahí, mediante la técnica del flashback, que es un salto al pasado, se nos va describiendo, se nos va contando cuáles fueron los motivos por los cuales el protagonista entró a prisión, ¿de acuerdo? Entonces, repito, se empezaría por el final y después se vuelve al principio explicando los hechos anteriores que han llevado a esa situación. En definitiva, tenemos estas 3 opciones y tenemos que ser capaces nosotros como lectores de identificar si se trata de un relato que sigue un orden cronológico, que sigue un orden in media res o que acude a la técnica de flashback porque ha comenzado directamente por el desenlace, ¿vale?
Eso en cuanto a los elementos de la narración. Si nos centramos ahora en las narraciones propiamente literarias, vamos a hablar de los tipos más frecuentes o más importantes de narraciones literarias. La más importante, podríamos decir, la que más se consume hoy en día como lectores, son las novelas. ¿Qué es una novela? Pues es una narración extensa, en prosa, en la que se cuenta un argumento imaginario transportando al lector a un mundo de ficción. Puede ser fantástica o realista. Que sea realista no significa que el relato no sea ficticio, porque ya hemos quedado que lo que viene dentro de una narración siempre es ficción, aunque esté basada en hechos reales, ¿de acuerdo? Después tenemos el cuento, que es una narración literaria en prosa de extensión corta, con personajes generalmente tipo, como ya hemos comentado. Luego, dentro del cuento hay un tipo muy especial que se llama fábula, donde los protagonistas son animales y transmiten una moraleja. Después de la fábula hay que mencionar el microrrelato, es una narración literaria muy corta, ya lo sabéis porque alguna vez habéis tenido que hacer un microrrelato, ¿verdad? Sus límites no suelen sobrepasar las 10 líneas, pero no se puede olvidar que tienen que incorporar todos los elementos de la narración anteriormente citados, ¿de acuerdo? Y las narraciones literarias quizás más antiguas son las que vienen a continuación, la leyenda y el mito. La leyenda cuenta un hecho real o fabuloso adornado con elementos fantásticos que en su origen se transmitía de forma oral. En Córdoba tenemos muchísimos ejemplos de leyendas y cuando volvamos a clase pues tendremos la oportunidad de poner muchos ejemplos. Ahora ya pues quiero terminar señalando el último tipo de narración literaria, que es el mito, que bueno, aquí lo tengo incorporado en último lugar, pero quizás fuesen de las primeras que surgiesen, ¿verdad? Porque se trata de un relato que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, héroes o monstruos, que buscan dar una explicación a un hecho. Todos sabemos ya lo que es un mito y también hemos tenido la ocasión de leer muchos de ellos. Bueno, chicos, hasta aquí la presentación de la narración. He intentado ser lo más breve posible y como siempre, si hay alguna duda en relación a lo que aquí se ha presentado y explicado, no dudéis en consultarme o preguntarme la duda que tengáis en mi correo electrónico. Un saludo a todos y volvemos a vernos en la siguiente presentación. Chao.